No todas las olas que rompen en la orilla son de agua. Hay mareas que no refrescan, sino que oscurecen. Mareas que no vienen impulsadas por el viento, sino por fuerzas invisibles que se agitan en las profundidades del tiempo, desde lo hondo, más allá de la vista humana. Emergen figuras que estremecen no solo a los hombres, sino también a las naciones enteras. No son leyendas marinas, no son cuentos de pescadores. Son presencias que pertenecen al ámbito de la profecía y del misterio. El apóstol Juan, desterrado en la roca solitaria de Patmos por causa del testimonio de Jesús, conocía bien el sonido del mar. Día tras día, las olas golpeaban las costas de su exilio, recordándole que estaba apartado del mundo. Pero en una de sus visiones, el mar se volvió algo más que agua y espuma. Se abrió, no para dejar pasar a un pueblo, como en los días de Moisés, sino para dejar subir algo temible, un ser que no pertenecía a la creación tal como Dios la hizo, una bestia, no un animal común, no una criatura que uno pudiera encontrar en la tierra o en los cielos, sino un monstruo coronado con poder, adornado con blasfemias, y con la autoridad de dominar sobre reinos y multitudes. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, cada cuerno, símbolo de poder y fuerza militar, cada cabeza, representación de reinos y gobiernos que se suceden y se entrelazan, todos sirviendo a un mismo propósito oscuro, y en cada cabeza un nombre blasfemo. Era una autoridad que no ocultaba su oposición a Dios, sino que la proclamaba abiertamente. Sus bocas hablaban con arrogancia, no solo contra el pueblo de Dios, sino directamente contra el Altísimo. Sus manos, si es que se podían llamar manos, obraban violencia sobre la tierra. Lo sorprendente no era su ferocidad, sino la reacción del mundo, porque lo admiraban. Sí la admiraban. No la temían al principio, no la resistían, la miraban con asombro, con fascinación. ¿Por qué? Porque la bestia no se presentaba como enemiga en su llegada. No venía con fuego y destrucción inmediata, sino con promesas. Traía palabras de unidad, proyectos de paz, ofertas de prosperidad. Su fuerza era presentada como protección, sus cadenas como seguridad. Muchos confundieron su dominio con salvación, y así, pueblos enteros se inclinaban ante ella sin darse cuenta de que entregaba no solo su libertad, sino su adoración. En las escrituras, el mar a menudo simboliza a las multitudes, a los pueblos, a las naciones que se agitan como aguas en constante movimiento. Esta bestia, salida de entre ellos, no era un accidente ni una simple figura de terror. Era parte de un plan milenario, el plan del enemigo, un sistema que mezcla política con idolatría, gobierno con culto, ley con mentira. No busca solo gobernar, busca ser adorado. Su autoridad no era propia, le fue dada. El dragón, esa antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, le entregó su trono, su poder y su autoridad. Es el mismo dragón que desde el principio quiso sentarse en el trono de Dios, el que ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración. Esta vez no tuvo que imponer su oferta a la fuerza, encontró quien la aceptara. Durante un tiempo, la bestia parecía imparable. Las naciones cedían ante su dominio. Las voces que osaban oponerse eran silenciadas. Los líderes que intentaban resistir eran derrocados. Los fieles que se negaban a inclinarse eran perseguidos, encarcelados, eliminados, y el resto simplemente seguía la corriente. Convencidos de que estaban en el lado correcto de la historia, la visión de Juan describe cómo la herida mortal de una de las cabezas de la bestia fue sanada. Y todo el mundo se maravilló. Esa sanidad no era un acto de bondad divina, sino un engaño calculado. Era la prueba para muchos de que esta bestia era invencible, que ni siquiera la muerte podía detenerla. ¿Quién como la bestia? Decían, ¿quién podrá luchar contra ella? Pero el cielo veía otra cosa. El cielo sabía que ese poder era prestado, que ese trono estaba sustentado solo por el permiso temporal del Creador. Porque aunque la bestia actúe como si su reinado fuera eterno, el reloj de Dios marca sus límites. El mar del que emergió es símbolo de la humanidad inquieta, pero también de la inestabilidad. Lo que sube del mar no tiene cimientos firmes. Se sostiene solo mientras las aguas lo sostienen, y cuando Dios calme esas aguas, la bestia no tendrá dónde apoyarse. El simbolismo de las 7 cabezas y los 10 cuernos nos recuerda que este poder no se limita a una sola nación o a un solo líder. Es un sistema que se manifiesta a lo largo de la historia, cambiando de rostro, adaptándose a las épocas, pero siempre con el mismo corazón: desafiar la autoridad de Dios y reclamar la adoración que solo a Él le pertenece. La profecía describe que todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero se inclinarán ante la bestia. Esto no es un detalle menor, significa que el verdadero campo de batalla no es geográfico, sino espiritual. No se trata solo de política o de leyes humanas, sino de lealtad eterna. El dragón dio a la bestia no solo poder, sino también una misión: hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos no en el sentido de destruir su fe, sino de eliminar su presencia física, silenciar su voz, borrar su influencia, y muchos caerán como mártires, pero incluso eso está bajo el control de Dios, porque la victoria de la bestia es temporal. La visión de Juan no termina con miedo, sino con esperanza, porque aunque la bestia tenga autoridad por un tiempo y solo por un tiempo,
Su destino ya está escrito. Hay un día marcado en el calendario del cielo en el que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo la enfrentará, no con ejércitos humanos, no con armas de hierro, sino con la espada que sale de su boca, la verdad eterna que destruye la mentira con una sola palabra. Ese día, las aguas se retirarán, el escenario se desvanecerá y la bestia quedará expuesta tal cual es, un instrumento del enemigo que jamás pudo igualar al poder del Creador. Su reinado, que parecía eterno, se desmoronará en un instante. La profecía de la bestia que sube del mar no fue dada para asustar al pueblo de Dios, sino para alertarlo, para que no se asombre de lo que el mundo llama grandeza, para que no confunda popularidad con verdad, para que no se rinda ante lo que el mundo dice que es inevitable, porque aunque la bestia suba, el Cordero reina. Hoy esa advertencia sigue vigente, las olas siguen rompiendo, y no todas son de agua. Hay mareas ideológicas, culturales, espirituales que se levantan con fuerza, prometiendo paz y prosperidad, pero cargando en sus entrañas el mismo espíritu de la bestia. Se visten de modernidad, de progreso, de justicia, pero su fin es el mismo, apartar a la humanidad de su Creador. Y como en la visión de Juan, muchos se asombran y dicen, ¿quién como la bestia? Sin darse cuenta de que la verdadera pregunta no es quién como ella, sino quién como el Cordero, porque solo él tiene un reino que no se corrompe, un poder que no necesita engaño, una autoridad que no se basa en el miedo, sino en el amor y la justicia. La bestia sube del mar, sí, pero su tiempo es corto. El mar se agita, pero pronto quedará en calma, y cuando eso ocurra, lo que parecía imponente quedará reducido a nada. El mensaje de esta visión es claro: no pongas tu esperanza en lo que sube de las aguas. Por más majestuoso que parezca, no entrejes tu lealtad a lo que promete todo, pero exige tu alma como pago, porque aunque las aguas rujan y la bestia avance, el Cordero ya ha vencido. Esto fue alerta bíblica.